Hola, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Un video que puedes compartir con tus amigos y familiares. Esperamos que disfrutes este tiempo al máximo, ya que juntos adoraremos y alabaremos al Señor. También escucharemos sobre actividades que vienen y escucharemos juntos de la palabra de Dios. Te animamos para que lo disfrutes al máximo. Bienvenido a Confra Colina en línea. Buenos días a todos, bienvenidos a este primer tiempo de alabanza en el año. Los invito a que empecemos dándole gracias a nuestro Dios, poniendo nuestros corazones, nuestras vidas, cada uno de sus propósitos y metas que tenemos para este año en manos de nuestro Dios. Los invito a que cerremos entonces nuestros ojos y le agradezcamos sobre todo por reunirnos, por hacernos iglesia. Señor, gracias por este día que nos regala, Señor, por este día maravilloso que podemos reunirnos, que podemos agradecerte, que podemos estar como hermanos ante ti, Señor. Te damos gracias por ese año que nos regalaste anterior, Señor, con tantas dificultades y con tantas incertidumbres que dejó, pero te damos gracias porque fuiste fiel, Señor, y misericordioso con nosotros. Queremos, como hablábamos en los mensajes, Señor, queremos dejar atrás aquellas cosas que nos están haciendo daño, que no son tu voluntad, Señor, que, que lastiman nuestra relación contigo y nuestra relación con otras personas, Señor, que lastiman el lugar que tú debes ocupar en nuestra vida, Señor. Te pido que nos des luz, Señor, y nos ayudes a identificar, o si ya identificamos, Señor, a poder seguir constantes en aquello que debemos rechazar, que debemos dejar atrás, Señor, como hablábamos. Y Señor, te agradecemos por este año nuevo que nos das, te agradecemos porque nos has dado vida, porque nos has dado eh, cada una de las cosas que necesitamos, Señor. Queremos pedirte que traigas a nuestra vida cosas buenas, Señor, cosas que vengan de tu mano, cosas que sean bendición, Señor. No permitas que nuestras decisiones nos causen maldición, sino al contrario, que nos causen bendición, Señor, en ti. Queremos poner en tus manos este tiempo de alabanza, este tiempo de mensaje fresco, Señor, de año nuevo, Señor. Eh, Queremos que lo bendigas, queremos que nos confrontes en nuestro corazón y nos permitas ser seguidores de verdad reales, de verdad genuinos tuyos, Señor. Gracias por mi iglesia, gracias por mis hermanos, por sus familias, Señor, y te pido una bendición gigante para cada uno de ellos. Amén. En el cielo puedo ver tu majestad. Las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. En los montes y los mares puedo oír un sonido de alabanza para ti. Escucho en toda la creación y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación están en ti. Vida nueva diste a nuestro corazón. Compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor y yo
corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación están en ti. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación están en ti. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar. Sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios. Sobrenatural,
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Muy buenos días a todos y reciban un afectuoso saludo de feliz año.
Espero que todos hayamos podido estar en paz, tranquilos, en un tiempo de familia. Y bueno, con todas las nuevas expectativas de este año, donde esperamos que muchas cosas cambien. Por eso en esta primera serie de predicaciones vamos a hablar de el cambio. Es un tiempo de cambio. El título de nuestra serie de predicaciones, Tiempo de Cambio. Y hoy particularmente vamos a ver, le hemos puesto el título a esta reflexión de las monedas versus el cambio. Más adelante van a entender el porqué de este título. Permítame orar para iniciar este tiempo y que el Señor nos bendiga, nos ayude en todos los cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas durante este nuevo año. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad, por tu presencia en este nuevo año. Gracias por los tiempos de familia. Permítenos reconocer nuestras necesidades y los cambios que queremos, y los cambios que tú quieres que nosotros tengamos. Señor nuestro, te rogamos que en este tiempo especial de reflexión bíblica nos visites con tu Santo Espíritu, nos hables, nos cambies y, Señor, que vayas dirigiendo nuestra vida para todo lo que tienes por hacer para este nuevo año. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Quisiera iniciar esta reflexión con una historia real de un amigo que creo que lo mencioné en alguna de las reflexiones bíblicas del año anterior. Para este amigo que es mi peluquero, este año fue un buen año, el año pasado fue un año de cambios, un año donde pues él se vio ante las dificultades que todos tuvimos que enfrentar, pero nuestro Dios le ayudó a hacer algunos cambios que han significado una gran diferencia para su vida. Me explico. Él es una persona que es excelente en lo que hace, muy bueno en todo esto de la peluquería para caballeros, y en el lugar donde estaba trabajando tenía muchos clientes y recibía muy buenas propinas. Gracias a Dios, este es un hombre organizado, un hombre que ahorra. Y pues cuando llegó esta pandemia, pues la peluquería obviamente tuvo que cerrar y él se quedó sin trabajo, pero bueno, tenía sus ahorros y bueno, el primer mes pudo estar sin problemas, pero empezó a pensar y dijo, bueno, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué puede pasar si esto se prolonga como efectivamente ocurrió el año pasado? Él pues pensó y dijo, bueno, pero es que yo estaba recibiendo en ese trabajo, lástima que no lo tengo ahora, las propinas eran muy buenas. Y de pronto empezó a sentir, el Señor le habló que debía de darle una dirección nueva a su vida. Él estaba muy cómodo donde estaba, tenía un buen trabajo, lo apreciaban los dueños, los clientes, recibía buenas propinas, pero el Señor le fue poniendo la idea de un cambio total. Es decir, le dijo a este caballero, es un hombre joven, le dijo, ¿qué tal si tú inicias tu propio negocio? Te conviertes en alguien independiente. Y pues él dudó mucho, él pensó, dijo, no, pues es que una cosa es por mi propia cuenta en este momento de pandemia difícil, en fin. En resumen, para cortar la historia, él entonces empezó a atender a algunos de sus clientes, entre los cuales yo estaba ahí, pues a domicilio, con todas las normas de seguridad, y dijo, listo, me voy a lanzar a ser independiente. Habló con sus jefes para que le dieran permiso, de hecho ya no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, pero les quiso contar, ellos se enojaron un poco y dijeron, no, es que usted ahora nos va a dejar y todo esto, en fin. Pero él empezó poco a poco, organizado, muy juicioso, muy cumplido,
Y les cuento que en el día de hoy ya ha montado su propio local. Para él el año anterior fue un año de cambio. Él no se quedó con las monedas, él no se quedó con las propinas. Él vio lo que Dios tenía para su vida a pesar de todos estos desafíos de la pandemia, lo que Dios tenía, el cambio que debía dar en su vida. Tomó el reto y con la ayuda de Dios le está yendo bastante bien, creciendo, está muy entusiasmado y creo que para mí ha sido un ejemplo de lo que el Señor a veces quiere hacer en nuestra vida, esos cambios que nosotros tenemos que hacer, porque a veces nos quedamos con las monedas, con la propina, pero no nos atrevemos a esos cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hoy tengo un pasaje en el libro de los Hechos. Este pasaje habla de un personaje que, de una forma, obviamente, una historia mucho más dramática que la que acabo de contar. Este personaje, el Señor transformó su vida. Está en Hechos, capítulo 3, versos 1 al 12. Recordemos que después de los evangelios viene el libro de los Hechos. El Señor Jesús vino y cuenta su historia, diferentes ópticas están registradas en los evangelios. El Señor Jesús vivió, mostró que era el Hijo de Dios, llegó a la cruz, murió, pero también venció la muerte, el pecado, para darnos la vida eterna y resucitó y ascendió a los cielos. Pero después les dijo a los discípulos que esperaran, que les iba a enviar el Espíritu Santo y que a través de esta iglesia naciente iba a hacer cosas mayores que las que él había hecho. Es entonces que viene el relato del libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, donde muestra el crecimiento de la iglesia en sus inicios allí en Jerusalén y luego cómo se extendió y al final vemos que llegó al mismo centro del Imperio Romano en la ciudad de Roma. Estando allí los discípulos, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, un día, yendo a orar, tienen esta historia, se encuentran con este personaje. Hechos 3, 1 al 12 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Mencionando algunas cosas de este texto, otras versiones dicen a la hora novena, la forma de contar las horas los judíos. En nuestra forma de contar son las 3 de la tarde, un tiempo que dedicaban normalmente a la oración. Estaban ellos yendo a su rutina normal cuando encontraron en esa puerta llamada La Hermosa, y ahí uno empieza a ver que hay como un contraste entre la puerta de La Hermosa y una situación no muy hermosa. La vida de un hombre que desde el nacimiento lo tenían que llevar ahí. Recordemos que en aquella época no había ninguna facilidad de, sillas de ruedas, caminos. La misericordia de las personas le ayudaban a ponerlo allí a la entrada del templo para recibir las limosnas. Continúa el texto y dice: cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pero Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos en esta escena que obviamente este hombre allí a la entrada de esta puerta, de este templo, pues él esperaba y lo llevaban allá, no lo llevaban a otros sitios, al mercado o algo así, porque pues él suponía que las personas que iban allá al templo pues tenían un mejor corazón, probablemente era la experiencia.
Eran personas que de alguna u otra forma tenían alguna preocupación por los pobres o por las personas enfermas, como en el caso de él. Y pensó igual estos dos peregrinos que le podían dar una limosna. Y cuando ellos le dijeron a este hombre que estaba allí en el suelo tirado, míranos fijamente, míranos o dirige la mirada, dice el texto, pues pensó, dijo, bueno, me van a dar la platica, la limosna. Pero resulta que la historia cobró otro giro y estos dos de los discípulos del Señor Jesús, Pedro y Juan, dijeron, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que sí tenemos, eso te vamos a dar, levántate y anda. Y dice, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, probablemente fue Pedro. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Uno nota en los relatos del libro de Hechos que el que está escribiendo es un médico. Hay una cantidad de detalles que solo un médico observa, porque cualquiera, pues otro autor dice, pues se levantó, pero ahí dice que fortaleció los tobillos y sus pies, pues es un detalle que un médico sabe que algo tiene que ocurrir en los músculos de sus pies para que pueda pararse y caminar. Son detalles, como vemos durante todo este texto, que definitivamente lo hace alguien que trabaja en el área de la salud. Y dice, después de esto, de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Obviamente era un personaje conocido y toda la gente de ese momento que estaba a la entrada del templo, ya entrando, pues presenciaron esta escena y pues tremendo, lo habían por años, lo habían visto allí y ahora estaba caminando, más que caminando, saltando. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón, porque ellos ya habían entrado y estaban avanzando. Al ver esto, Pedro le dijo, Pedro, que no, pues siempre aprovecha la oportunidad, dijo, este es el papayazo para poner aquí mi sermón y para predicar. Y lo hizo efectivamente. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué se sorprenden de lo que ha pasado? ¿Por qué miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y empieza a narrar toda la historia del pueblo de Israel, del Evangelio, y cómo termina esa pequeña sección en el verso 16 donde dice, por la fe en el nombre de Jesús, que era el que había realizado el milagro, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Tremendo momento de cambio para la vida de una persona. Estos son tiempos de cambio, un poco obligados por las circunstancias del mundo, pero también estos tiempos al cambiar un año, pues viene nuestra mente, nuestro corazón se pone en modo transformación, en modo nuevos propósitos, y está bien que lo hagamos. A veces decimos, bueno, ¿para qué hacer tantos planes y todo esto? Pues porque eso llegamos a febrero y no hemos hecho nada. Y bueno, muchas veces nos ocurre así. Pero es bueno tomar estos saltos, hacer una pausa para decir, bueno, quiero darle una dirección nueva al camino de mi vida. Y qué bueno que ojalá lo hiciéramos no solamente cada año, sino ojalá cada mes. O como nos instruye la palabra, cada semana
o aún cada día tener también una oportunidad para reflexionar. La Biblia siempre habla de estaciones, de periodos, de ciclos. Y qué bueno que estamos en este momento histórico, estamos cambiando de año una oportunidad para mirar si el Señor quiere hacer nuevas cosas en este año. El Salmo 76, 11, en su primera parte, nos dice que sí debemos de tener propósitos, pero cumplirlos y ponerlos en la mano del Señor. Dice, hagan votos al Señor su Dios y cúmplalos. ¿Qué votos vamos a hacer en estos días para que se cumplan en este año? A todos nos pasa que estos propósitos no son tan fáciles que nos hacemos, que a veces escribimos, no son tan fáciles de ponerlos en práctica. Pues, porque todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Y es verdad, pues llegamos a febrero y, los propósitos que hice el 31, que hice el 2, que hice el 3, la primera semana, no hemos arrancado. Y bueno, no arrancamos porque siempre es más fácil decir las cosas que hacerlas. Y eso puede pasar con todos los propósitos, a todos nos ocurre. Vemos que en este pasaje, este hombre tenía planes o el propósito era tener unas monedas, ganarse para el sustento, pero tuvo un cambio total. Yo creo que a veces estos propósitos que estamos haciendo estos días no se cumplen porque son cosas que queremos y esas cosas que queremos a veces son pequeñas, no son tan grandes como las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Desde el punto de vista, para este hombre, hubo un cambio total, no solamente desde el punto de vista físico, emocional, espiritual, económico probablemente, en su vida familiar. Y es increíble, casi que esta escena, este día, si no es por la intervención del apóstol Pedro y el apóstol Juan, hubiera terminado pues con una propina, no con un cambio de vida. Y quiero dejarles esta primera reflexión para este nuevo año con respecto al cambio. Tal vez los cambios no ocurren en nuestra vida y Dios no interviene de una forma tan directa y de una forma sobrenatural porque es diferente el cambio que queremos. No es lo mismo que el cambio que necesitamos. Ojo, repito, el cambio que quieres no es el cambio que necesitas. Reflexionemos, oremos en estos días. ¿Cuál es el cambio que tú y yo necesitamos? No es el que queremos en muchas ocasiones. No vemos esos milagros porque pues no detectamos la verdadera necesidad. Qué bueno que estaban allí el apóstol Pedro y el apóstol Juan que sensibles a ese momento espiritual captaron la necesidad de este hombre, la necesidad tremenda de caminar. Pero no se sabe el nombre de este caballero, pero para él, como había nacido así, pues él ya ni siquiera pensaba en caminar algún día. Él ni siquiera pensaba que esa necesidad iba a cambiar algo. Y pues decía, bueno, ya por lo menos si no puedo, y en aquella época las condiciones médicas públicas eran tan difíciles que era casi condenarse a ser un mendigo, a menos que tuviera una gran fortuna, una fortuna familiar. Pero este hombre pues dijo, pues de pronto la platica que me puedo ganar me pueden dar a la entrada del templo. Casi que se queda solamente con unas monedas y no con ese cambio. ¿Qué es el cambio que realmente necesitamos este año? Tal vez hay cosas que tú quieres cambiar, pero serán las mismas o lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida o en mi vida, en la iglesia. En estos días de comienzo de año estoy orando en esa dirección.
Señor, ¿qué necesidad quieres atender este año 2021? ¿Qué quieres? Porque a veces, digamos, sí, pedimos la plática que nos hace falta, pero tal vez lo que estamos necesitando es manejar el dinero de otra forma. Tal vez pedimos, Señor, que podamos tener nuevos, más amigos, que pueda conseguir, no sé, un novio, mi novia, pueda casar, tener alguna meta relacional. Y tal vez primero que eso lo que necesito es aprender a perdonar, por ejemplo. ¿Qué necesito? ¿O qué necesidad ve Dios que quiere cambiar este año? En ese momento, ni el mismo hombre que estaba allí, pues lo captó cuando los apóstoles le dijeron, pues no tenemos dinero, pero pues lo que tengo, sí te puedo dar. La intervención sobrenatural. Y le extendieron la mano. Dice el verso Hechos 3:7, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza y empezó a caminar y a brincar. Hay varias cosas ahí importantes. Pues lo ayudaron a levantar, porque pues él nunca había tenido esa experiencia, no sabía qué era pararse en sus propios pies, pero tuvo que levantarse. Él tuvo que moverse, él tuvo que disponerse, él tuvo que decidirse. Otro pudo haber dicho, no, ay hombre, pues ¿cómo decir que me levanto? No, pues él decidió en aquel momento recibir el poder de Dios y ajustarse y pararse. Dice Hechos 3:1 que le da quisiera darle un ángulo diferente a esta historia. En Hechos 3:1 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Esto tal vez nos trae al segundo punto de esta reflexión. Primero es saber si lo que queremos es lo que Dios sabe que necesitamos o quiere porque ve esa necesidad. Que el Señor nos ayude a ver, porque a veces creo que pensamos muy pequeño, como en el caso de este hombre. Nos contentamos con la propina, las monedas, y Dios quería cambiar su vida radicalmente. Pero también se hace en un ambiente, no sé si ustedes notan cómo se narra el texto, es algo que ocurría regularmente. Regularmente para ese hombre, pero regularmente también para la vida del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Es decir, ellos normalmente iban a esa hora a orar. Pero fue ese día, al ver esa necesidad, que ocurrió una intervención sobrenatural. Un milagro que cambió la vida de este hombre. Eso nos indica una segunda cosa para este nuevo año. Necesitamos hábitos, disciplinas saludables, que en medio de esos hábitos, en medio de ese recorrer rutinario de nuestras actividades espirituales, Dios puede transformar esos momentos en momentos de algo sobrenatural. Es decir, no es que todos los días los apóstoles que iban normalmente iban 3 veces al día a orar, si estaban en Jerusalén. No es que todas las veces que iban allí pues hacían un milagro o algo así, pero ellos sí tenían la costumbre de ir al templo 3 veces a orar, una y otra vez. Y ese día, en ese momento, haciendo lo habitual, lo que se esperaba de ellos, ocurrió este milagro. Por eso sí hay que hacer propósitos de ajustes en nuestros hábitos diarios para este año. Me explico. A veces nosotros esperamos y decimos, no, pues es que
pues ¿para qué uno va todos los domingos a la iglesia? Al fin de cuentas, pues es como lo mismo. O, pues participar en un grupo pequeño. Yo veo que las personas pues vienen siempre con dificultades y ahí están, ahí. Creo que nosotros esperamos primero que ocurran cosas sobrenaturales, espectaculares, para cambiar nuestros hábitos y la situación es al revés. Dios espera que tengamos esos hábitos de nuestra vida cristiana que nos ponen en contacto con el Señor, con su palabra, con su pueblo, con relaciones sanas, como en este caso, para transformar nuestra vida. En una forma concreta, ¿qué tal si tienes para este año el desafío de estar presente virtual o en línea o presencialmente en todos nuestros servicios? ¿Qué tal si para este año participas de un grupo pequeño y tienes el hábito de reunirte con tu grupo pequeño una vez por semana? No sé, o de leer tu Biblia juiciosamente. Tal vez durante 40 y 60, 70 días, pues el Señor aparentemente tú no le captas nada. Pero el día 71, tú lees algo en la palabra que transforma tu vida. O tal vez después de 5 o 6 años de estar en tu grupo pequeño, algo ocurre allí que Dios hace que transforma tu vida o la vida de otra persona. Necesitamos esos hábitos. Y en medio de esos hábitos, para este año, Dios va a hacer esas cosas sobrenaturales. Este hombre, mal que bien, llegaba al templo. Normalmente los apóstoles, los discípulos iban al templo a orar. En medio de esa rutina ocurre este cambio. Es interesante que aún hasta las personas no cristianas, aún hasta la ciencia lo reconoce. Leía de un estudio que se realizó dirigido por la Universidad de Harvard, donde estudiaron a un grupo de personas por más de 20 años. Le hicieron seguimiento. Algunas de las observaciones que notaron eran aquellos que tenían principios o una vida con hábitos cristianos, que pertenecían a una comunidad cristiana, tuvieron 20 a 30% menos incidencia de enfermedad y de mortalidad. Y ellos concluían de una forma general en su estudio que un acercamiento espiritual, ellos no decían cristiano, un acercamiento espiritual para la vida transforma. Ellos notaron que había menos presión alta, menos depresión, menos estrés en aquellas personas que tenían esos hábitos. Este año puede ser un año de una profunda transformación en tu vida o de otra persona. Desarrollemos esos hábitos. En medio de esos hábitos ocurrió el milagro. También hay otra cosa que quisiera mencionar. Hechos 3:1. Otra vez el primer versículo. Dice que ese día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de oración. Aquí quiero hacer énfasis en este detalle. Muchas de las cosas, muchos de los milagros que ocurrió en el libro de Hechos, ocurrieron cuando estaban varios discípulos, es decir, en el contexto de un grupo, en el contexto de servir juntos, en el contexto de orar por otros juntos. Por eso creo que necesitamos para este nuevo año desarrollar nuevas relaciones si queremos llegar a nuevos lugares este año. En el caso de que se muestra aquí, los apóstoles estaban siguiendo mucho de lo que el Señor Jesús les enseñó. Nunca los mandó solos. Generalmente de a dos o que fuera el grupo entero. El desafío está en que nuestra vida cristiana tenga una dimensión colectiva en cuanto a nuestra vida personal, pero también de servicio. Y también en el caso de este hombre. Él tenía algunos conocidos y tenía relaciones. Varios de ellos vieron este milagro.
pues las relaciones en este caso solamente terminaban, o en el caso de llevarlo, que era un acto realmente de misericordia, llevarlo hasta la puerta del templo. Pero él se ve en el texto inmediato que él entonces empezó a formar parte de ese grupo que empezaron a seguir las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, empezó a generar también otro círculo. En su nueva realidad de cambio, tenía ya otro círculo en el cual seguir crecer y animarse. Ahora, dice el texto que la gente estaba sorprendida. ¿Cómo ocurrió este hombre? Lo conocemos que estaba lisiado desde el nacimiento. Ahora camina. Pero siempre ocurre, como ocurrió en esta historia, que hay alguien que le choca eso. Esos cambios que tú estás teniendo o vas a tener van a sorprender a muchos, pero a otros les van a chocar. Dicen allí que algunos líderes religiosos al ver esto, dijeron no nos conviene y empezaron a planear. De hecho, en el capítulo 4 pusieron preso a Pedro y a Juan por haber realizado este milagro. Creo que aquí cabe el dicho que tenía Winston Churchill cuando dice, ¿tienes enemigos? Bueno, eso significa que has defendido a algo o a alguien. Necesitamos este año nuevas relaciones para llegar a nuevos lugares. En primer lugar, hemos dicho, necesitamos diferenciar qué cambios quiero yo y diferenciarlos tal vez qué cambios necesito yo, según la perspectiva de Dios. Pero también poder tener claro qué hábitos debo adquirir este año para que en medio de esos hábitos el Señor realice estos milagros. Y hemos visto también aquí que se necesitan nuevas relaciones para llegar a nuevos lugares. Y una última cosa también quisiera anotar aquí. Dice que este hombre, en Hechos 3:8, de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando. Y la gente se dio cuenta de esto. Y las personas que estaban allí se sorprendieron. Quiere decir, la revelación de los cambios que hace el Señor en tu vida, grandes o pequeños, debe hacerse visible a través de nuestra alabanza. Los cambios que hace el Señor día a día, pequeños o grandes, deben hacerse visibles en nuestra alabanza. Se debe notar. Las personas deben conocer, como en este caso conocieron la historia, hablaron, vieron, se llenaron de pasión, de entusiasmo. Aunque a algunos les molestó y Pedro y Pablo terminaron en la cárcel. Pero quisiera mencionar esto, que nos dispongamos este año a alabar a nuestro Dios, que se note los cambios que Dios está haciendo, no callemos. Tantas bendiciones, si nos pudiéramos sentar a notar todo lo que el Señor hizo en el año pasado con todas las dificultades, tendríamos muchas cosas para saltar, para alabar, para comunicar, para alegrarnos. Pero a veces vivimos en un mundo que tiene tantas distracciones o tiene tanta opresión, el mal está tan presente que necesitamos expresar, dar, en resumen, testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Este año, espero que esos cambios que el Señor ya está haciendo en tu vida, en mi vida, produzcan una gran alabanza, un gran motivo de gozo, de poder comunicar a otros. Y otros que me vieron en mis problemas, en mis dificultades, puedan reconocer a ese Dios
que me está transformando de una forma sobrenatural. Empezando por la salvación. Y este año es nuevo, espero que podamos tener un mayor énfasis en la iglesia, en nuestros grupos pequeños, de tiempos para dar testimonio. Si miramos el año pasado, de verdad, ¿cuánto tiempo se invirtió en pedir versus el tiempo que invertimos en dar testimonio de lo que Dios hizo? Que hizo muchas cosas. Vemos que nos quedamos cortos en cuanto al testimonio. Tal vez debemos recordar las palabras de Lucas, el autor del libro de los Hechos, cuando dijo en el Evangelio de Lucas, Lucas 7:47, lo siguiente: por eso te digo, hablando el Señor Jesús de esta mujer que expresó toda esa gratitud al Señor de una forma extravagante, dijo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Tal vez es que nosotros no estamos reconociendo cuánto nos ha perdonado el Señor. Cuánta misericordia, gracia y paciencia tiene el Señor y cuántas cosas no nos ha dado el Señor. Y por eso amamos tan poco. Queridos amigos, este es solo una pequeña introducción. El próximo domingo vamos a hablar del papel del Espíritu Santo en el cambio de un ser humano. Pero tengamos en mente esto durante esta semana. ¿Qué es lo que el Señor necesita cambiar? No lo que queremos, sino que Él quiere cambiar este año. Tal vez no nos contentemos con las monedas, con la limosna, porque Él quiere hacer un cambio radical en nuestras vidas. ¿Qué hábitos debemos adquirir para que en medio de esos hábitos se manifieste algún día poderosamente esa transformación en nuestra vida? ¿Qué nuevas relaciones debemos cultivar para llegar a nuevos lugares de cambio este año? Y también pensemos en cuánto testimonio o estemos dispuestos este año a hablar, a testificar de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque más que monedas, que una propina extra, lo que el Señor quiere darnos es un cambio radical para este año. Sí, puede ocurrir este mismo mes, si así el Señor lo dispone. Oremos. Y que el Señor sea el que dirija todos estos cambios. Que con expectativa, con sorpresa, esto fue algo sorpresivo para este hombre, podamos disfrutar, ver, reconocer en nuestra vida, en nuestra iglesia, para este año. Son tiempos de cambio. Oremos. Señor nuestro, gracias por este nuevo año, por la vida que nos das. Señor, te ruego que tú nos indiques a cada uno de nosotros qué es lo que quieres cambiar, cuál es verdaderamente nuestra necesidad. O ayúdanos también a detectar, como los apóstoles, la necesidad más grande e intervenir allí con fe, como hicieron estos hombres. Y en medio de su actividad espiritual ver los milagros que tú puedes hacer. Señor, danos la constancia, el valor de la oración, de leer tu palabra, de congregarnos. Señor, cada uno de nosotros tal vez tenemos un área de esas disciplinas espirituales para crecer en este año. Señor, permítenos tener esos hábitos para que en medio de esta vida que tú nos invitas a tener, podamos ver esos milagros de transformación. Señor, ayúdanos a crecer en relaciones este año. En medio de todavía las dificultades que tenemos, de la virtualidad, Señor, ayúdanos a tener nuevas relaciones para llegar a nuevos lugares.
Señor, tal vez a dejar tantas relaciones tóxicas o que nos dañan o que no tienen propósito para nuestra vida. Y Señor, permítenos tener esa disposición para alabarte, para hablar, para dar gracias, para manifestar a todas las personas a nuestro alrededor todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, te pido para que esta sea una iglesia que dé testimonio, que hable, que podamos reconocer quién eres tú. Gracias por este nuevo año. En tu nombre oramos. Amén. Queridos amigos, vamos a celebrar a continuación la Santa Cena. Pensando en esto, que es la obra, como en este caso, no fueron los discípulos, no fueron las oraciones de ellos, fue la obra de Cristo en la cruz, la que hace posible ese cambio. El Señor vio la necesidad de la humanidad de la salvación. Por eso se hizo uno de nosotros en Navidad, creció, obedeció al Padre, obedeció su voluntad, fue a la cruz, murió por nosotros, pero venció también la muerte en su resurrección y ascendió al cielo y espera regresar pronto. Y por medio de su Santo Espíritu nos ha dado la vida eterna a cada uno de nosotros. Vamos hoy a celebrar la Santa Cena, porque son tiempos de cambio, no porque lo queremos, no porque lo dice a algún autor, así sea cristiano, sino porque es esa obra de Jesús en nuestra vida que necesitamos tú y yo. Vamos a celebrar esto para este tiempo de cambio. Dispongámonos en oración para participar de la Santa Cena. Y Señor nuestro, te damos gracias porque tú eres la fuente de nuestro perdón y limpieza. Y te damos gracias por esa misericordia que tienes con nosotros. Señor, celebramos esta cena pensando en toda la maravilla de tu gracia para cambiarnos en este año. Y gracias por esa obra perfecta para salvación primero y también para transformación de nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a leer el texto que el apóstol Pablo nos recomienda en 1 Corintios 11 al celebrar la Santa Cena. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor nuestro, damos gracias por este momento, por estos elementos aquí presentes y en cada una de nuestras casas. Señor, gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Y pedimos que tú sigas cambiándonos a cada uno de nosotros. Te damos gracias por el pan que partimos en tu nombre, símbolo del cuerpo tuyo quebrantado en la cruz. Y damos gracias también por la copa, símbolo de tu sangre derramada en la cruz. Participemos en casa. La obra del Señor Jesús también en el día de hoy trae sanidad para nuestras enfermedades. Permítanme terminar este tiempo orando por aquellos que pueden encontrarse enfermos en casa o en el hospital. Señor nuestro, gracias por tu poder para sanar.
Gracias por los recursos de la medicina. Rogamos sabiduría para atender a cada una de las personas enfermas, la provisión para todos los cuidados médicos. Pero sobre todo oramos porque tu mano sanadora esté con cada una de las personas que en este momento ponemos en tus manos. Señor, que todo el amor del Padre esté con ellos para restaurarles la salud, todo ese poder creador del Padre, Señor. Señor, gracias por la obra del Hijo, pedimos la bendición de sanidad de cualquier tipo de enfermedad. Tú vas más allá que la medicina, que esa obra perfecta de Cristo en este momento se aplique para cada uno de nuestros seres queridos, amigos por los cuales intercedemos o en nuestra propia vida para salud. Y Señor, pedimos que el Espíritu Santo consuele, anime, pero también restaure cada parte de nuestro cuerpo enfermo. Señor, gracias que este Espíritu Santo no tiene limitaciones y no hay grado de enfermedad que pueda ser imposible para ti tocar. Señor, entendemos tu voluntad y rogamos que estés sanando a cada persona en este momento en necesidad. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Quiero desearles nuevamente a todos un feliz año y que tengamos un tiempo muy especial hoy, día de domingo. Que el Señor les bendiga. Las relaciones son base fundamental de nuestra iglesia. Por eso te animamos para que estés conectado con los distintos grupos afines y hemos dispuesto un canal a través de nuestro número de WhatsApp para estar en constante comunicación. Hemos actualizado ese número. Ese número es 301-628-3188. Te lo repito, 301-628-3188. Escríbenos al número para que te tengamos en los contactos de la iglesia y puedas ser parte de las listas de difusión. Esperamos que tengas una excelente semana y que estés muy bien.